Amados hermanos de la Iglesia Cristiana Jericín, pues llegamos con esta lección al término de la carta del apóstol Pablo a Tito. Por eso lleva por título Últimas instrucciones y bendición final. Así que, amados hermanos, fueron 5 lecciones por medio de las cuales vimos estos 3 capítulos de la carta del apóstol a este joven pastor. Recordamos que fueron escritas ambas cartas muy cercanas y casi con el mismo propósito, a darle a estos pastores lineamientos, mandamientos, para que en sus congregaciones hubiese fructificación y edificación. Tenemos esta verdad central. En esta lección vamos a ver que las 3 personas de la Trinidad se mencionan en este pasaje porque participan en la obra de salvación. Así que vamos a ver la participación de Dios Padre, Dios Hijo y Dios en el Espíritu Santo y cómo se produce ese nuevo nacimiento y la santificación progresiva del creyente. Así que tenemos el punto número 1. Es una continuación de la parte final del estudio 4, que hablaba sobre el papel de la gracia en el creyente. Entonces, por eso, todavía hay algunos puntos que tocar. Por eso es que esta sección se titula El papel de la gracia en la vida piadosa. Y tenemos los versículos 4 al 8 de este capítulo 3. Pero primero vamos a leer los versículos 4 y 5, que dice así: Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Notarán ustedes que rescatamos el versículo 4, repetimos el versículo 4 del estudio anterior para que el versículo 5 tuviese un sentido completo, ¿verdad? Pero ya fue incluido en la lección anterior. Y algo que me da muchísimo gozo es que precisamente la Escuela Bíblica Dominical Virtual de este domingo habló sobre la misericordia del Señor Jesucristo y precisamente aquí se menciona la bondad de Dios para con los hombres y se habla que tuvo misericordia y por medio de ella nos hace ser nuevas criaturas, ¿verdad? Entonces, en su gracia, Dios salva a los que creen. Vamos cargados de pecados. Por su gracia, Él recoge esta carga tan pesada y nos hace libres. Y dice, no por alguna justicia que haya en ellos. Romanos 3, 21 al 24 es una cita complementaria a esta afirmación y dice así: Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, no es por justicia u obras que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia, por la misericordia de nuestro Dios. Las palabras bondad, amor y misericordia representan aspectos de la gracia de Dios. Y como les decía,
toda la lección de la Escuela Bíblica Dominical Virtual habló precisamente sobre la misericordia del Señor Jesús. Los dos medios de gracia por los cuales Dios hizo posible la salvación son: 1. La regeneración, descrita como el lavamiento de la inmundicia del pecado. ¿Sí? Nos lava, nos limpia de nuestro pecado, de nuestra maldad. Ese poder hay en la sangre del Señor Jesucristo. Y en la renovación en el Espíritu Santo. Un proceso que consiste, como lo estamos viendo aquí, en despojarnos de una vieja vestidura, le llamábamos en una lección del viejo hombre, y la adquisición de uno nuevo. Se va renovando de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, ¿verdad? Y nos recordamos precisamente esa preciosa cita de 2 Corintios 5:17 que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Así que aquí está, inicialmente, la regeneración, el lavamiento de la inmundicia del pecado y, de ahí en adelante, la renovación continua en el Espíritu Santo en ese proceso de la santificación. No se menciona aquí el papel de la fe en este proceso, porque el enfoque de Pablo está en lo que Dios ha hecho, no en la respuesta del hombre. Muy bien, y continuamos con este pasaje en donde la palabra dice: el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Así continúa esta explicación que hace el apóstol Pablo acerca de la acción salvífica de nuestro Dios en el creyente. Entonces, Dios derramó el Espíritu Santo en el mundo abundantemente por, según este versículo 6, Jesucristo, nuestro Salvador. Jesús es el mediador de ese derramamiento del Espíritu Santo, de acuerdo a Hechos 2:33. Llama mucho la atención el término derramamiento. Nos hace recordar esta cita. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Si ustedes recuerdan, Hechos capítulo 2 habla acerca del día de Pentecostés, cuando se derrama, cuando viene el Espíritu Santo, ¿verdad? Intencionalmente, el lenguaje evoca imágenes del día de Pentecostés. Eso es lo que se describe en el capítulo 2 de Hechos. Y ahora veremos el versículo 17, donde recuerda el escritor sagrado el pasaje que se menciona en la profecía de Joel. Y dice así: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. El propósito de Dios al derramar el Espíritu Santo era que una vez que los creyentes fuéramos, según el versículo 7, lo completamos, hermanos, justificados por su gracia, viniésemos a ser, dice aquí, palabra muy hermosa, herederos conforme a la esperanza de la vida eterna.
Y entonces, por la acción de este Espíritu Santo derramado en nuestros corazones, aquí está el producto. Amor, gozo, templanza, paciencia, mansedumbre, benignidad, bondad y fe. El ministerio del Espíritu Santo está íntimamente involucrado, según enseña el Nuevo Testamento, con hacer fructificar los propósitos salvíficos de Dios. Entonces, ese es el ministerio del Espíritu Santo. Es el arras o el adelanto de esa herencia aquí en la tierra, donde vamos siendo transformados por medio del poder del Espíritu Santo. Entonces, recordamos esta cita en Efesios 1, 13 y 14, que dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Entonces, imagínense, hermanos, es un adelanto, es un enganche, es lo que significa las arras. Y ya desde ahorita tenemos esa riqueza, un adelanto de esa riqueza en el Espíritu Santo. Y ahí estamos, hermanos, produciendo en nuestro corazón ese cambio y ese fruto que el Espíritu Santo produce en nosotros. Lo que en su gracia Dios comenzó, verá que se realice por su gracia hasta el final, por el ministerio del Espíritu Santo. Ahora leeremos el versículo 8, donde Pablo repite esta frase que nos llama la atención acerca de que lo que va a decir a continuación es algo muy importante. Dice el versículo 3:8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Me encanta la forma en que se expresa este versículo, porque aquí dice, estas cosas, en el caso de los cretenses, Tito tiene que insistir. ¿En qué cosas? Los vimos en el estudio anterior, mis amados hermanos. ¿Se acuerdan cuál era el área de oportunidad de estos creyentes cretenses? ¿Se acuerdan del 3:1? Dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Entonces eran rebeldones con las autoridades y mentirosos, porque dice que a nadie difamen, que no sean pendencieros, que no sean peleoneros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Entonces, cada una de las congregaciones tiene una área en la que necesita definitivamente trabajar para que haya precisamente ese buen testimonio, esas buenas obras que son el adorno para el Evangelio ante los testigos, ante el pueblo que está observándonos. Por eso dice, estas cosas son buenas y útiles. ¿Útiles para qué? Útiles para que el Evangelio sea creído por todos aquellos que ven nuestras vidas. La fórmula palabra fiel, tan común en las cartas pastorales, introduce de nuevo una exhortación directa de Pablo. Debido a que lo que acababa de decir era digno de confianza, Tito debía insistir en estas cosas con firmeza, ¿sí? Debía de insistir. O sea, hermanos, era de que se las iba a repetir
en diversas formas, en diversas fechas, pero iba a insistir en los aspectos en que la congregación cretense debía de cambiar. Dice, para promover la conducta piadosa en sus oyentes, para que fueran veraces, para que fueran amables, para que fueran obedientes y sujetos a las autoridades. 2 veces Pablo ya había instruido a Tito para que enseñara esas cosas en conformidad con la sana doctrina. Lo recordamos en Tito 2, 1 y 15, porque le dijo, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Habla, ¿verdad? Y luego en el 15 dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie, ¿verdad? Y esta exhortación es la última repetición en lo que probablemente sea la verdad central de toda su carta. Entonces insiste con firmeza en que hagan buenas obras producto de la salvación que ya había ocurrido en ellos y que fuera conforme a la sana doctrina. Pablo estaba profundamente preocupado de que la gente de Dios procurara ocuparse en buenas obras, debido a que estas cosas son, como lo acabamos de leer, estas cosas son, al terminar el versículo 8, buenas y útiles a los hombres. El comentario MacArthur dice precisamente útiles para el extendimiento del evangelio. Tito debía promover las buenas obras porque van de la mano con la sana enseñanza, la sana doctrina. Las buenas obras con los enfermos, con los que necesitaban auxilio, apoyo, alimento, etcétera. No sé, cada congregación tiene, vamos a llamarle así, esa área de oportunidad. A continuación, en los versículos 9 y 11, Pablo vuelve a repetir, en este caso a Tito, ya lo había hecho o lo habíamos estudiado con Timoteo, en que sí debían ocuparse. Y ahora le repite a Tito en que no debía ocuparse. ¿En qué? En una conducta inconsistente con la gracia. Y esto lo encontramos en los versículos 9 al 11 del capítulo 3, que dice así. Pero evita las cuestiones necias y genealogías, y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. En pocas palabras, en estos versículos 9 al 11 describe a los falsos maestros. Si la sana doctrina es provechosa para todos, la enseñanza, los mandamientos de la palabra de Dios, dice, versículo 9, completemos lo que no encaja aquí con la sana doctrina. Era en lo que se ocupaban los falsos maestros. Las cuestiones, ¿cómo lo califica en el primer versículo 9? Necias, o sea, donde no hay sabiduría. Luego, a los judaizantes les encantaba hablar de genealogías. Ellos descendían y hablaban de que era hijo de, y se iban hacia atrás, y de ahí surgía el orgullo, la vanidad. ¿Y qué venía después de esto? Pues aquí está, contenciones y peleas y discusiones acerca de la ley. ¿Recuerdas, hermanos, que los judaizantes o estos falsos maestros también querían aplicar ciertos aspectos de la ley, como la circuncisión, como guardar el sábado, etcétera, ¿verdad?
Todo esto, cuestiones necias, genealogías, contenciones y discusiones a la ley, son vanas y sin provecho. ¿Verdad? ¿Por qué eran vanas, vacías? En lugar de haber edificación, en lugar de haber crecimiento, ¿qué era lo que había? Pues precisamente había divisiones. Miren lo que dice aquí. Este es un tema muy repetitivo en las cartas pastorales. Tito debía evitar, literalmente, alejarse de tales cosas. Las instrucciones de Pablo fueron directas y específicas con respecto a la gente que defiende esas cosas inútiles y que ejercen una influencia divisionista y como consecuencia destructiva en la iglesia. Y eso lo vimos desde la primera lección en la carta de Tito. Dice el 1:11, a los cuales, o sea, los falsos maestros, es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Debía darles a esas personas 2 advertencias. Si ni siquiera eso resultaba, debía desecharlas. Se asume la idea de que no responder a 2 advertencias es un indicio claro de que el individuo está, veamos el versículo 11, ahí está el primer adjetivo, ese individuo está pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. El pensamiento de Pablo en este pasaje es similar a las instrucciones que dio el Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos 15 al 17. Vamos a recordarlo, mis amados hermanos. Miren lo que dice aquí. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Esta una vez. Mas, si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Ese fue el segundo. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. En este pasaje se enseña que después de darle al ofensor 2 oportunidades de arrepentirse, debe ser desechado. Pero hay que tener aquí a la mano este pasaje que nos da un aspecto más. Segunda Tesalonicenses 3, 14 y 15, que dice: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a éste señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Entonces, siempre está presente la oportunidad de que si después de la separación hay el arrepentimiento de esa persona y se acerca a la iglesia otra vez, dice, no lo tengáis por enemigo. Hay que amonestarle como a hermano. Bien, entonces ya están aquí todas las instrucciones finales que el apóstol Pablo le da a Tito para la iglesia en Creta o las iglesias de Creta. Los últimos 4 versículos, del 12 al 15, encontramos las instrucciones finales y el saludo de despedida.
podríamos decir que es, pero bien concreto aquí la forma en que termina la carta, porque es una carta personal. Entonces, de esa manera, aquellas cartas que son escritas en primera intención para la iglesia, casi siempre traen una despedida un poco más larga. Pero esta, la despedida es nada más casi de un solo versículo. Entonces, leeremos el 12 y el 13. Aquí hay unas instrucciones personales para ciertos hermanos. Dice así: cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Aquí están estas instrucciones muy particulares para estos creyentes. Como acostumbraba, Pablo terminó su carta con algunas alusiones personales. Aunque no se sabe dónde estaba Pablo cuando escribía esta carta, sí conocemos su plan. Planeaba pasar el invierno en, dice aquí, Nicópolis. En aquel entonces había varias ciudades con ese nombre y hacía mención sobre todo en ciudades que habían sido construidas como para conmemorar victorias importantes. Entonces había varias ciudades Nicópolis. Pero esta en particular dice, si ustedes recuerdan, hermanos, todo este cuerpo de agua que está aquí, separando a la península itálica de Grecia, lo que ahora conocemos con toda la península Grecia, Macedonia y Acaya, este es el mar Adriático. Y el mar Adriático tenía dos costas, la costa en Italia y la costa griega. Entonces se piensa que era esta ciudad Nicópolis en la costa griega del mar Adriático. Pablo exhortó a Tito a hacer lo más que pudiera para reunirse con él allí, pronto. Dice que quería pasar allí el invierno cuando llegara Artemas o Tíquico. Esta ciudad particularmente era de clima benigno, sobre todo en el invierno. Entonces, por eso Pablo quería pasarlo allí en Nicópolis y quería, quizá para dar otras instrucciones, que fuera Artemas y a Tíquico para que sustituyeran a Tito y juntos Pablo y Tito pudieran estar en Nicópolis. Es evidente que Pablo planeaba enviar a uno de estos dos a Creta para relevarlo. Con respecto a Artemas, no se sabe nada, pero Tíquico, según recordamos en la segunda carta a Timoteo 4:12, dice, a Tíquico lo envié a Éfeso. Entonces siempre me imagino el hermano Tíquico como una persona fiel que era enviado por Pablo en cierto momento para sustituir a hermanos al frente de congregaciones y que Pablo quería hablar personalmente con estos pastores. Entonces, Tíquico es otro de los fieles acompañantes de Pablo en sus viajes y era uno de sus mensajeros, muy fieles. Cuando se menciona Zenas, intérprete de la ley, no sabemos, no se aclara ahí si era la ley de Moisés o la ley civil de los romanos. Dice, pero no se menciona en ningún otro lugar del Nuevo Testamento. Pero Apolos era un colaborador muy conocido y apreciado. Si ustedes recuerdan, se mencionó, se conoció allá desde luego los Hechos y también acá en las cartas del apóstol Pablo a los Corintios. Las instrucciones del apóstol que da en el versículo 13, encamínales con solicitud, parecen sugerir que tanto Zenas como Apolos estaban en Creta y que Tito debía vigilar
que nada les faltara. Ahora vamos hacia el versículo 14, que dice: y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras, para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Algunos han sugerido que los cristianos cretenses pudieron haber manifestado algunos de sus rasgos negativos de conducta peculiares a ellos. ¿Se acuerdan ustedes en el versículo 1:12? Esas características que se mencionan, ¿se acuerdan ustedes? Por un profeta llamado Epiménides, que dice: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Dice, y que por ello no eran capaces de proveer para sus propias necesidades, pues entonces mucho menos podrían ser útiles a otros. Por eso el apóstol Pablo le dice a Tito: encamínales con solicitud, como quien dice, ve por sus necesidades, quizá de alimento, quizá de pasaje, no sé, pero allí donde dice que nada les falte, ¿verdad? Ahí están los cretenses con sus aspectos negativos de conducta. Esto es quizá lo que está tras las palabras que no sean sin fruto, ¿verdad? Entonces, si ven tu ejemplo, Tito, que tú les encaminas con solicitud, que ellos aprendan, no tan solo por lo que les dices, sino también por lo que haces, y que entonces ellos también aprendan a cómo tratar a esos siervos de Dios y que de esa manera, pues, muestren fruto. En cualquier caso, Pablo estaba subrayando la necesidad de hacer buenas obras. Aclaramos, hermanos, no para ganar la salvación. Es un producto de su salvación. Y por medio de ese fruto podrían servir a otros. Y lo reitera, lo repite aquí. También expresó la misma idea a la iglesia de Éfeso. Y lo encontramos aquí en Efesios 4:28, que dice así: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir fruto, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, ese es un aspecto importante en donde Tito debía también instruir a los hermanos cretenses. Vamos al versículo 15. La salutación y bendición final. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. No se sabe quiénes estaban incluidos en la frase todos los que están conmigo. Los que nos aman en la fe, obviamente excluye a los falsos maestros que se oponían a Pablo. El saludo final, la gracia sea con todos vosotros, es similar a los saludos finales que se encuentran en la primera y la segunda carta a Timoteo. La palabra plural vosotros indica que Pablo se percataba de que estaba dirigiéndose a una audiencia más amplia y no solamente a Tito. Entonces, de esa manera termina esta preciosa carta que nos orienta mucho como iglesia acerca de los aspectos que debemos nosotros trabajar como congregación. Y así pues tenemos esta aplicación del estudio. Aquí en esta carta Pablo resume lo que Cristo hace cuando nos salva. Nos traslada de una vida llena de pecado. Estamos en este mundo
de Satanás, en el reino mundano de Satanás. Pero el Señor Jesucristo nos rescata, ¿verdad?, a una vida que es guiada por el Espíritu Santo y nos hace herederos en esa nueva posición de estar en Cristo Jesús. Así que en este aspecto, en la carta de Tito, al final, en el capítulo 3, se hace el énfasis acerca del fruto que rinda en buenas obras. Así que le damos gracias a Dios, porque como iglesia debemos hacer un diagnóstico, una reflexión acerca de qué nos diría el apóstol Pablo como iglesia Gerizim acerca de los aspectos que debemos cambiar. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, y nos vemos o nos oímos en la próxima semana. Amén.